Buenas noches, es el 11 de abril del 2014. Mi nombre es Matthew Ogden y seré el anfitrión de esta videoconferencia, la videoconferencia semanal de los viernes en larouchepac.com. Nos acompaña, como de costumbre, el señor LaRouche y también Cody Jones, que me acompañará en las preguntas al señor LaRouche. Antes de empezar, quiero mostrarle a nuestros amigos que están viendo esta videoconferencia que LaRouchePac compró un segundo remitido de página de Ethereum en el Washington Times el 9 de abril. La primera plana dice Guerra de Extinción con la cara de Obama y luego atrás una plana entera, una ilustración del hongo termonuclear, de nuevo con la cara de Barack Obama, diciendo Guerra de Extinción. Esto nos recuerda un anuncio que el propio señor LaRouche preparó en 1976 de la cara de Jimmy Carter dentro de un hongo termonuclear en la campaña presidencial del 76. Ahora, la primera pregunta de hoy es una pregunta muy corta, viene de una fuente institucional y la pregunta es la siguiente. Señor LaRouche, hemos tomado nota de sus escritos recientes sobre el conflicto mitológico griego entre Prometeo y Zeus. ¿Cómo es que Prometeo abordaría al gobierno de Obama? De hecho, destruiría a ese gobierno, porque ha llegado el momento para hacer más o menos eso, porque estamos en un momento donde la posibilidad para la existencia de la especie humana depende de consideraciones relacionadas a esto. De hecho, lo que pasa es que, contrario a lo que la gente está diciendo en los reportajes noticiosos y la prensa amarilla y fuentes triviales, es que vamos en la dirección de una guerra termonuclear. Ahora, la idea es que esto es un poco de guerra que se está librando entre guerra y otras naciones en Europa. Es básicamente una tontería. Eso no tiene nada de verdad. Lo que pasa aquí es que no existe razón alguna para esto de cualquier manera ordinaria, porque el punto es que el sistema británico, el sistema imperial británico, se está desplomando, y el desplome del sistema imperial británico, que también afecta a Wall Street de manera muy fuerte, que estas instituciones se están hundiendo, porque han pasado por un proceso de lo que se llama primero el rescate o el rescate externo y ahora el rescate interno. Ahora, los rescates o el rescate externo empezó hace algún rato cuando empezaron a simplemente crear activos sin valor alguno para rescatar a Wall Street e instituciones europeas. Y llegó a un punto de explosión donde el ritmo de crecimiento de este dinero sin valor, este crédito sin valor, estaba por estallar, cual burbuja. Y eso los llevó a la conclusión de que tenían que pasar a un proceso de rescate interno. Ahora, rescate interno es un poco de canibalismo. Uno se come las propias entrañas y luego se termina con la última entraña, todo desaparece. Ese proceso es lo que está ocurriendo ahora, porque todo el sistema transatlántico está al borde, incluido Wall Street en particular, están a punto de hundirse en un desplome total, una implosión total. Lo he descrito antes. Imagínense que está en el 70 piso de un rascacielos e imagínense que se rompe el cable en ese momento. Ahora, imagínense el efecto de eso cuando llega a la planta baja. Y ese es el problema. Entonces, vean cómo es que ocurre este proceso. La cuestión es, ¿quién va a pagar las deudas de este dinero que no tiene valor alguno? Y la respuesta es que si vamos en la dirección de una guerra y Estados Unidos y Gran Bretaña ganan esa guerra, entonces nadie debe nada respecto a esta deuda que no tiene valor. Sin embargo, si el desplome ocurre antes de que se libre esa guerra, entonces Wall Street y Londres
dejan de existir. Así que la cuestión aquí es que de qué lado del proceso del rescate externo y rescate interno va a golpear primero. ¿Se va a llegar a la planta baja del rascacielos o el sistema se va a desplomar antes de que llegue a la planta baja del rascacielos? Y de ahí la prisa por parte del Imperio Británico y de Wall Street. Ahora, hay idiotas por ahí que dicen que esta es una cuestión entre Rusia y algunas otras partes, incluido Estados Unidos. Pero eso es una tontería total. Esa no es la cuestión. La cuestión es el asunto del rescate interno. Miren nada más, tomen la política de la reina. Ella lo ha dicho muy claramente desde la conferencia de Copenhague, donde ella trató de imponer algo, pero fue rechazado por parte de varias naciones. Y ahora ella se enfrenta al hecho de que su sistema ahora se está desplomando, que incluye al sistema de Wall Street. Y por lo tanto, la prisa que tienen es lanzar una guerra global termonuclear antes de que ese ascensor llegue a la planta baja del rascacielos. Y eso es lo que está en juego aquí. Entonces, y por eso Obama y los británicos están empujando y empujando. Están empujando porque quieren una guerra de inmediato para que no se les elimine por completo, porque el Imperio Británico pasaría por una reacción en cadena, una desintegración con este proceso del rescate interno. Entonces, el problema aquí es que la mayoría de la gente, incluyendo la mayoría de los economistas, son verdaderamente idiotas, porque lo que creen que entienden es algo que es una necedad y una tontería. Primero, como lo hemos dicho al abordar esto en un escrito sobre este mismo tema que acabo de preparar, sobre la cuestión verdadera que está en juego aquí, si yo fuera a decir simplemente que hay que clausurar a Wall Street, se podría clausurar, porque no existe valor ahí. No hay valor con sustancia ahí. A Wall Street simplemente se le debería eliminar todas las obligaciones, porque no tiene activos, no hay nada ahí. Es una burbuja que está estallando. Entonces la cuestión es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Yo no propongo que simplemente debatamos esto, sino que tomemos acción. Y la acción es simplemente, primero que nada, el establecimiento inmediato de la ley Glass-Steagall. Eso es número uno. Eso resolvería el problema, porque eso deja a Wall Street y a Londres con todo visible, toda la vista. Esa es la solución esencial, pero ahora se requiere una recuperación, y es lo que he dicho en este escrito sobre la construcción del verdadero partido estadounidense. Después de la recuperación tipo Glass-Steagall no resuelve el problema, pero es la base o el fundamento para la solución. Porque después de eso, habiendo eliminado todas las obligaciones de Wall Street, y habiendo dicho que de todas maneras no valen nada, y el proceso de rescate externo e interno demuestra que no hay valor intrínseco en Wall Street, ningún valor, se le puede eliminar por completo de los libros contables, es un fraude, no van a recibir nada. Wall Street no va a recibir nada. Entonces el supuesto aquí es que Wall Street tiene mucho dinero, activos monetarios, etcétera, etcétera. Pero yo digo que eso es una necedad. Y yo hablo en base a la autoridad de la Constitución de Estados Unidos, tal y como lo definió Alexander Hamilton. Y Alexander Hamilton, en sus 4 escritos o documentos que definen la política de Estados Unidos como la política del sistema estadounidense, el sistema americano, bajo la ley establecida. A nadie se le rescata
si tiene deuda tipo Wall Street. Tienes la deuda, entonces tienes que usarla si es que puedes. Pórtala. Porque lo que vamos a hacer es simplemente eliminarlo. De alguna manera u otra vamos a eliminar todas las obligaciones de Wall Street para con Wall Street. Eso no quiere decir que vamos a cerrar el sistema bancario. Eso sería un mito, porque la gente es tan estúpida en cuanto a la economía y la mayoría de los economistas y monetaristas en general son tan estúpidos que no entienden lo obvio. Y mientras pueden confundir al ciudadano común y corriente que piensan que tienen activos que valen algo ahí, eso es una ilusión. Porque en cualquier momento, cualquier persona que fuera como Alexander Hamilton llega y dice, ustedes están en bancarrota, sálganse de aquí, para afuera. No tienen activos, porque el sistema americano no establece la existencia de valores monetarios o activos monetarios. Es el mismo sistema que utilizó la colonia de la Bahía de Massachusetts, es el mismo principio. Y el punto es que el dinero no tiene valor intrínseco alguno. Ese es el punto fundamental. Lo que tiene valor es la producción de cosas buenas, cosas útiles, cosas que aumentan los poderes productivos del trabajo y así por el estilo. Y operamos en base a un sistema de crédito exactamente de la manera en que Alexander Hamilton, que diseñó esta parte del sistema constitucional, él lo diseñó. Lo que pasó, sin embargo, es que lo asesinaron. Ahora, la persona que lo hizo fue un agente británico que asesinó a Alexander Hamilton. Pero toda la región de la isla de Manhattan estaba repleto de banqueros holandeses y británicos. Y Estados Unidos fue saqueado, especialmente en las áreas de Nueva York y Boston, fueron saqueados por estos tipos. Y pudieron hacerlo. Entonces ha llegado el momento donde tenemos que reconocer, y cualquier persona que quiera repasarlo, tengo el documento aquí, lo tengo ante mí. El documento que yo he escrito es un documento que muy poca gente en Estados Unidos tiene la competencia para entender, porque nunca supieron la verdad. El dinero no tiene valor intrínseco alguno bajo nuestro sistema. Nuestro sistema es un sistema de crédito, no un sistema monetarista. Y estas son las cuestiones que tenemos que abordar. Ahora, en este momento, si para empezar colocamos y hacemos vigente Glass-Steagall, eso no es la solución, pero es una parte esencial de la solución. Después de eso tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que crear un sistema nacional de crédito. Y un sistema nacional de crédito es un medio para que Estados Unidos simplemente produce el empleo y el empleo productivo y le suministra los requerimientos de la gente que no tiene cómo vivir como los niños sin ese apoyo. Pero no creemos en un sistema de dinero, no creemos que el dinero tiene valor intrínseco alguno. Y si estudian lo que dijo e hizo Alexander Hamilton en sus 4 documentos legislativos sobre el sistema, entonces entenderán todo. Quizás tendrán muchas preguntas para entender qué es lo que significa todo, pero les puedo decir que hay 4 documentos específicos presentados por Alexander Hamilton en su periodo en el gobierno que plantean el sistema de Estados Unidos. Ahora, lo primero es que nosotros creamos el crédito. Así es que podemos crear el crédito para el empleo, para la producción, la inversión en cosas útiles. Y podemos hacer eso. Pero luego tenemos que ir más allá de eso. Tenemos que ir a cosas que no son nada más parte simplemente del proceso productivo, tal y como él lo define. Tenemos que ir más allá de esa categoría. Eso también se puede hacer. Entonces necesitamos primero un sistema de crédito que hace disponible la capacidad de emplear a la gente para la producción de manera automática. Y necesitamos el máximo de empleo del tipo correcto y aumentamos los poderes productivos del trabajo y cosas de ese tipo.
y luego hacemos otras cosas, porque eso es parte del proceso productivo. La siguiente cosa que tenemos que hacer a la vez es, tenemos que crear nuevos requerimientos y satisfacerlos. Ahora, por ejemplo, el mundo en general y Estados Unidos están en una situación terrible. No tenemos, déjenme decirlo de la siguiente manera. La parte occidental de Estados Unidos, al oeste del río Mississippi, ahora está entrando a un periodo de largo plazo de sequía profunda y de largo plazo, desde el río Mississippi hasta el Océano Pacífico. Así es que no hay futuro para cualquier persona que vive al oeste del Mississippi, salvo la gente como la gente que están haciendo toda esta operación de la fracturación hidráulica, que no sirve para nada. Entonces, si nosotros no tenemos el agua necesario, y no hay el agua necesario para mantener los estados al oeste del Mississippi, el sol está entrando a un periodo quietista, de silencio. Y si lo dejamos por su propia cuenta, nunca habrá lo requerido para reactivar la economía de Estados Unidos al oeste de Mississippi. Ahí estamos en este momento. Así es que tenemos que hacer algo al respecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar la política de los verdes. Vamos a entrar a la alta tecnología y cuestiones de alta densidad de flujo energético y crear programas de fusión termonuclear, y estos programas de fusión nuclear nos darán la capacidad para producir la humedad que requerimos, pero se requiere alta tecnología para hacerlo. En base a eso, entonces, podremos crear una nueva categoría de grandes industrias que son de alta tecnología, de muy alta tecnología, de fusión termonuclear. Ahora tenemos un problema hoy. Hay muy poca gente competente en el arte de la producción. La mayoría de la gente que participa en la producción son totalmente incompetentes tecnológicamente porque no tienen comprensión alguna de lo que esto significa, lo que significa esta alta tecnología. Y por lo tanto tenemos que crear una nueva categoría que incluye en Nahuapa toda la parte occidental de Estados Unidos y de Canadá y el norte de México. Tiene que entrar en un nuevo proceso de un proyecto hidráulico que es Nahuapa ampliado. Y eso lo impulsaremos con la ayuda de un motor de alta tecnología con fusión termonuclear que va a ser el nivel necesario de alta tecnología de insumo y producto de este proceso. En base a eso lo podemos lograr, porque vamos a estar impulsando a la gente con la alta tecnología. Tenemos que eliminar todos los métodos de baja tecnología. Es decir, donde se tiene que producir algo, se trata de producir con un método de tecnología de punta. No se permiten políticas verdes para uso en Estados Unidos. Es una necedad tratar de impulsar una política verde en un desierto. Es más, es un fraude tratar de hacerlo. Así que hay acciones que tenemos que tomar y lo documento en este informe. ¿Cuáles son los principios científicos y lo que se tiene que hacer? Tenemos ahora la posibilidad, si tenemos la gente con las agallas y el intelecto para hacerlo, tenemos la posibilidad de organizar un programa de recuperación general masiva. Eso no quiere decir que todo va a quedar sabroso de inmediato, sino que vamos a iniciar un paso hacia adelante y cada día va a ser mejor que el día previo. Va a ser lento al principio, pero tenemos que pasar a tecnología de punta. Uno de los problemas es el siguiente. ¿Qué es lo que piensa que tienen ahí? Hay varios científicos que se están jubilando, se les está jubilando, se les está enviando a áreas donde ya no hacen ciencia. ¿Por qué? Bueno, eso se remonta al 1900. En el año 1900, un idiota
un matemático, dijo que era un científico y que podría eliminar toda la ciencia física en base a la matemática. Luego, un idiota más criminal todavía llegó y él se metió al asunto y lanzó toda la política verde, exigiendo la reducción usando métodos reduccionistas de producción. Y esta maldad de Bertrand Russell, el hombre más perverso del siglo XX, la persona más responsable por la destrucción de Estados Unidos, de Europa y otros lugares. Y por lo tanto vamos a tener que ir hacia estos métodos que acabo de indicar y es un documento de 33 páginas y entonces van a tener que estudiarlo. En pocas palabras, la respuesta está ahí. Yo sé lo que podemos hacer. Científicos de importancia conocen las tecnologías. Lo tenemos que hacer. Tenemos que entrar en cooperación a escala global con China, con otras naciones de importancia, con Europa y demás. Y tenemos que empezar con estos programas de alta tecnología. Eso resolverá este problema, pero va a requerir algún tiempo para que estas políticas entren en vigor. Tenemos que eliminar la política verde. Tenemos que eliminar el tipo de tecnología que se está utilizando ahora. Tenemos gente ahí que están usando computadoras y piensan que las computadoras pueden producir resultados científicos. Son unos mentirosos, no saben de lo que hablan. Nuestros mejores científicos que todavía existen los hemos simplemente desplazado, no se les está dando trabajo, no se les permite hacer trabajo. Quizás lo hacen a escondidas porque lo quieren hacer, pero nunca se les da respaldo. Y lo que necesitamos es que tenemos que reactivar el potencial científico que Estados Unidos tenía antaño y que otras partes del mundo todavía tienen y aprecian. Y se les requiere una política que elimine a los verdes y con la ciencia como motor de la industria, porque la política verde significa el genocidio de la población mundial. Se requiere una tecnología de punta que se basa en la ingeniería y la física y no aritmética. No se puede calcular la dirección a una solución al problema. Se tiene que aplicar una orientación física y científica, y ese es el problema. Ahora estamos en un punto, si es que no cambiamos de rumbo, estamos a punto o de una guerra termonuclear, porque vamos en esa dirección. Ahora mismo, si Estados Unidos resiste la política de Obama, si no resistimos esa política, tenemos un lío, porque si él hace lo suyo, vamos a tener una guerra termonuclear. Y una guerra termonuclear quiere decir que muy poca gente sobrevivirá. Así es que ha llegado el momento que ya no hay opción. Si eres verde, empieza a correr. Les digo, corran. Porque o las circunstancias van a sacarlo de su propia estupidez o va a estar corriendo para salvar la vida. Well, let me pick up on what you just said about Obama. Maybe this is going from ancient Greece to ancient Rome. Quiero retomar el punto de lo que dijo sobre Obama e ir de la Grecia antigua a la Roma antigua. Hoy es un día muy especial. Hoy es el 11 de abril del 2014 y estamos a 5 años. Es el 5º aniversario de la videoconferencia del señor LaRouche del 11 de abril del 2009, donde él identificó por primera vez a Obama como una personalidad tipo Nerón. Esta videoconferencia ocurrió inmediatamente después de que Obama había hecho su primera visita a Londres para reunirse con su majestad la reina, y tomando nota de su comportamiento ahí, usted, señor LaRouche, dijo lo siguiente: la situación que enfrentamos en Estados Unidos y a nivel mundial se puede comparar en muchos sentidos a Roma bajo la dictadura
del emperador Nerón. La personalidad del presidente bajo estas condiciones es de ese tipo. Él tiene un problema tipo Nerón. Es un Nerón contemporáneo. Es un tipo de problema famoso y si se queda ahí, van a empezar a ver el tipo de efecto que va a jugar el papel de un Nerón. Su autoelogio, el autoelogio mánico, eufórico, esa es la mentalidad del peor tipo de dictador. No permitan que él tenga una posición donde tenga ese tipo de poder. Cierra comillas. Eso fue hace 5 años. Exactamente. Ahora, Lynn, cuando tú dijiste esto hace 5 años, gente dirigente en el Partido Demócrata reaccionaron de manera histérica y te acusaron de exagerar las cosas. Sin embargo, 5 años más tarde, tus advertencias han sido demostradas como veraces y la renuencia que ellos tienen de reconocer la realidad han llevado al mundo al borde de la guerra termonuclear. Ahora, la semana pasada, la personalidad nerónica de Obama se demostró claramente cuando él apareció en Roma, después de haber participado en simulacros de guerra nuclear en La Haya, y le dieron una gira por el Coliseo en Roma. Y se dice que le encantaron todos los detalles y cada minuto de este viaje, esta gira de 1 hora, obviamente pensando como Nerón, mientras que el guía le contaba cómo el gladiador Cómodo le cortó la cabeza a una avestruz con su espada y luego llevó la cabeza sangriente a donde estaba el Senado romano, como diciendo, ustedes sigan. Y se reportó que al haber escuchado esta historia, Obama abrió los ojos y con una sonrisa repitió la versión a su equipo, como diciéndoles, ustedes lo deben memorizar. Quizás estaba pensando de la senadora Dianne Feinstein. Y luego, cuando le mostraron el Coliseo, viéndolo desde arriba, desde el tercer nivel, él comentó, dijo, bueno, estos deben ser los mejores asientos en todo el lugar, se puede ver todo, pero uno está a una buena distancia de toda esa sangre. Quizás un poco como matar a la gente con los aviones robot, los drones. También tenía mucha curiosidad por saber si moría una persona en cada juego, que nos sorprende porque cada semana Obama se reúne cada martes para decidir quién muere y quién vive. Él es el emperador Nerón, con el pulgar para arriba o el pulgar para abajo. Y la gente debe recordar que cuando Nerón estaba pensando, concedía que estaba perdiendo el poder, él ordenó la quema de Roma y luego culpó a los cristianos como pretexto para crucificarlos en general. Un poco parecido a lo que hizo muchos años después Hitler con el incendio del Reichstag. Y ahora tenemos un Nerón en la Casa Blanca. ¿Es este el tipo de personalidad que realmente queremos que controle el arsenal nuclear de Estados Unidos? Y de nuevo les quiero recordar la imagen de ese remitido en el Washington Times de Obama y el hongo termonuclear. Entonces, la pregunta es, Lynn, 5 años más tarde, ¿qué le dirías tú a estos individuos dentro del Partido Demócrata que protestaron en viva voz hace tiempo que tu diagnóstico de Obama como Nerón era algo demasiado exagerado? Realmente no lo era. Creo que lo que pasó con la gente en las condiciones de vida y demás, lo que ha pasado, no hay duda alguna de que este hombre es perverso, que este hombre es pura maldad. Él no podía hacer lo que está haciendo. Mire como lo que hizo con los recortes que ha hecho, lo que hizo a principios de este año. Este hombre es un genocida y no debe ser presidente de los Estados Unidos. Pero sin embargo la gente decide jugar. ¿Qué tan idiota puede ser la gente? Los republicanos ahora, ellos dicen,
no impongan Glass-Steagall. No impongan Glass-Steagall. ¿Por qué no? Porque si aprobamos a Glass-Steagall, no podemos jugar nuestro juego cuando nos toque a nosotros el turno de ocupar la presidencia de los Estados Unidos. Y eso es lo que está ocurriendo con estos tipos. Ese es Wall Street. Ese es el Partido Republicano. Puede ser que haya republicanos que no están de acuerdo con esto, pero la mayoría de los republicanos se fundamentan en la pura maldad. ¿En qué? Esto es lo que se pone interesante. Es la plata de Wall Street. No tienen dinero de verdad. Tienen dinero de Wall Street, dinero de rescate de Wall Street. O sea que han emitido dinero que no tiene ningún valor. Y cada vez que dicen tenemos que tener otra emisión cuantitativa, ¿qué fue eso? Que inflación, no fue otra cosa que la inflación voluntaria, y los gángsters de Wall Street y los gángsters de la Gran Bretaña y otros en Wall Street estaban haciendo dinero, lo estaban imprimiendo. Ni siquiera la imprimían, simplemente la emitían y decían, este es mi dinero. Entonces, tome el ritmo de la inflación. ¿Qué está ocurriendo en Wall Street? Mire a los billones de dólares que están apalancados para emitir dinero sin valor. Totalmente sin valor. Lo que está ocurriendo entonces, como algunos amigos míos del Partido Demócrata dicen, es que uno tiene que llegar a una reconciliación con Wall Street. Yo les digo, no. Nosotros no les debemos nada. Ellos se lo robaron. ¿Cómo se lo robaron? Tenían a ciertos bribones en el gobierno, en el departamento de la Hacienda. Crearon estos funcionarios dinero fraudulento. Cometieron un crimen contra el pueblo norteamericano. Este dinero no vale nada y siempre tuvo ningún valor. No tiene ningún valor. Lo único que tenemos que hacer es aprobar la ley Glass-Steagall como primer paso. El segundo paso, cuando uno aprueba Glass-Steagall, no resuelve el problema, pero crea las condiciones para resolver el problema. La ley de Glass-Steagall sin cambios, la ley de Glass-Steagall tal como la concibió Franklin Delano Roosevelt. Eso acaba con estos tipos de la misma forma y con mejor calidad hoy día, como lo que hizo Franklin Roosevelt contra Wall Street, que salvó a Estados Unidos de esa forma y nos salvó de una dictadura de corte hitleriano que estaba a la vuelta de la esquina en ese momento. Wall Street estaba a punto de emitir un golpe. Cuando lo actuaron, iban a hacerlo por la fuerza, con un golpe como el golpe de Estado que dio Hitler para tomar el poder en Estados Unidos. Y tuvimos un general de la infantería de Marina que intervino y acabó con eso. Eso salvó a nuestra nación de una dictadura hitleriana. Y recuérdese que una dictadura hitleriana la creó el Imperio Británico. Y Churchill descubrió, dice, oye, esto no va a funcionar, porque nos van a matar a nosotros. Nosotros pensábamos que Hitler era nuestro amigo. Y el hombre con el paraguas, el hombre con el bombín. Y lo otro que el próximo paso dice, ustedes están muy locos. Los voy a despedir a todos ustedes. Así que levantó el teléfono, llamó a Franklin Roosevelt y Roosevelt le dijo sí. Sí, en efecto, sí. Y dijo Churchill, necesito ayuda. Y Roosevelt le dijo sí, está bien. ¿Me puedes ayudar? Dice Churchill. Roosevelt le dice, bueno, te digo, hablando como Franklin Roosevelt hablaba, nosotros tenemos algunos destructores que no son de la mejor calidad, pero ya que tú tienes una flotilla de submarinos alemanes que están tratando de hundirte todos tus barcos, yo creo que tal vez podamos encontrar una forma en la cual
facilitarte las cosas un poco. Y Roosevelt hizo lo que dijo que iba a hacer. Roosevelt aprovechó el momento para organizar la movilización más grande de Estados Unidos a partir de que haya hecho nadie aparte de Abraham Lincoln, y una recuperación económica más grande de la historia de Estados Unidos a partir de la de Abraham Lincoln. Y no había dinero cuando Lincoln hizo lo suyo. Los bancos eran los que quedaban, eran todos bancos rodones, igual en Wall Street. Y Franklin Roosevelt fue donde al Departamento del Tesoro y dice: yo soy presidente de Estados Unidos y voy a emitir dinero y voy a emitir billetes, que es un sistema de créditos que se avala el gobierno de Estados Unidos. ¿A través de qué gobierno? ¿De qué departamento? El Departamento de la Hacienda, el Departamento de Alexander Hamilton, el Departamento del Tesoro, o sea, el Ministerio del Tesoro. El mismo Secretaría del Tesoro bajo Lincoln fue la que derrotó el Imperio Británico. Por lo que le ganó pues el asesinato por parte del Imperio Británico. Y ese no fue el primer asesinato de los británicos. Alexander Hamilton fue asesinado por el mismo motivo. Y yo recuerdo estas cosas. Yo no estuve allí, pero tengo el olfato de eso, lo que está bien ocurriendo. Esta es la situación que tenemos. Ahora necesitamos algo más. Vamos a crear una moneda, como el papel moneda. Quiere decir que el Departamento de Hacienda de los Estados Unidos, que es parte del brazo ejecutivo de Estados Unidos, vamos a crear una ley que autoriza y que anula todos estos otros sistemas bancarios y dice que el Departamento del Tesoro de Hacienda de Estados Unidos, que emitirá una orden que los bancos que pueden llenar los requisitos para ser bancos de acuerdo a la patente federal, podrán usar el sistema crediticio para nuestro pueblo, para emplear a la gente y cosas por el estilo, y también van a servir como un mecanismo para aumentar el poder productivo de la fuerza de trabajo, y eso va a crear empleos, pero necesitamos empleos de alta tecnología. No vamos a tener trabajos verdes, porque los trabajos verdes destruyen la economía. Usted quiere que la economía crezca, así que usted tiene que crear empleos que no son verdes, o sea, empleos productivos de alta tecnología. Usted mejora a las personas como lo hizo Franklin Roosevelt en los 1930, que sacó a la gente de la calle, se aseguró de que les pagaran, que les dieran un empleo, que les dieran prestaciones si las necesitaban. Sacamos a la gente de Estados Unidos de la calle y las pusimos a trabajar de nuevo. No estaban haciendo mucho, pero queríamos que trabajaran como cuestión de principio. Y lo hicimos. Aumentamos. Creamos estos programas de empleos de emergencia que empezaron de repente a construir verdaderamente la economía. Para cuando entramos a la guerra, habíamos creado una de las máquinas más grandes de la economía y de guerra que el mundo había conocido. Y se hizo partiendo de unas condiciones de desesperación del 32 y 33. Y podemos hacerlo nuevamente, usando las medidas de Franklin Roosevelt. Pero tenemos que entender cuáles son los mecanismos que muy pocas personas entienden. Muchas pocas personas han entendido los mecanismos de nuestro sistema constitucional. Tenemos estos idiotas en el Congreso que dicen lo que la Constitución es. No conocen derecho constitucional, porque el derecho constitucional no es un poco de veremos y seamos. Nuestro sistema constitucional es un sistema científico, sistémico, en el cual no dependemos del dinero como tal. El dinero como tal no tiene ningún valor para nosotros. El único dinero que honramos es cuando tenemos comercio exterior
En ese caso, tenemos que tomar medidas especiales para el comercio internacional, para poder llevar a cabo este comercio internacional entre Estados Unidos y otros países. Así que la posición de Hamilton era exactamente esa. Y si nos remontamos a Hamilton, como muy poca gente, personas en Estados Unidos lo han hecho, dudo mucho que haya habido un expresidente nuestro que esté vivo hoy día, que entienda cuál fue el principio de la Constitución de Estados Unidos. Yo creo que puedo probarlo en este artículo que acabo de escribir, que les voy a demostrar exactamente por qué ningún presidente de los Estados Unidos reciente, con la posible excepción de Jack Kennedy, sabe lo que dice la Constitución de Estados Unidos al respecto sobre el sistema crediticio. El dinero no tiene ningún valor intrínseco. Ese es el principio constitucional de los Estados Unidos. El dinero no tiene ningún valor intrínseco. El dinero es algo que aumenta la productividad cada vez más, como lo describió Hamilton. Estas son estos 4 declaraciones que él escribió. Ahí lo tiene todo. También en cuanto se trata del asunto de la banca, lo mismo. Nosotros acomodamos a las potencias extranjeras que no encajan exactamente en nuestro sistema económico. Hacemos acomodos para ellas porque tenemos ventajas mutuas. Pero para nosotros el dinero no tiene ningún valor intrínseco. El supuesto es que aumentar la productividad vendrá naturalmente de crear empleo. Esto aplica a la agricultura, aplica a las manufacturas y a otras cosas. El dinero no tiene ningún valor intrínseco. Y en ningún sistema tiene un valor intrínseco. Se le atribuye cierto valor intrínseco y hacerlo simplemente es presumir y no tiene ningún fundamento científico. Es el aumento de la fuerza productiva del trabajo. Bueno, el hombre no es un mono. Muchos miembros del Congreso lo son, yo creo. Claramente la mayoría de los banqueros de Wall Street sí lo son, porque no hacen nada, no producen nada. Hacen toda clase de porquerías por el ar, hacen sonidos horribles y apestan, Así que la productividad es el resultado de aumentar el poder de la mente a niveles cada vez superiores. El aumento de la capacidad productiva de la fuerza de trabajo y este principio, que es lo que define a Estados Unidos, el aumento de la capacidad productiva, del poder productivo de la fuerza de trabajo. ¿Qué hicimos ahora? Nos fuimos a una política verde. ¿Qué es la política verde? Es ser menos productivo. Así que hacemos que la producción sea más costosa y que sea menos provechosa. Esa es la política de los verdes. ¿No le parece a ustedes que esto es una locura? El asunto de la fracturación. Y ese es el tipo de cosas que hay que tomar en cuenta. Y yo hoy lo tengo aquí mismo, la fórmula completa de lo que debe ser la política de Estados Unidos. La política correcta se fundamenta en Hamilton, que es la política que establece la Constitución de los Estados Unidos. Y lo único que tenemos que hacer es adherirnos a eso. Necesitamos innovaciones científicas, otro tipo de innovaciones. Esas cosas sí las necesitamos. Necesitamos hacer cosas que nunca hicimos antes, pero en principio las ideas del progreso de la raza humana y mejor enfrentar los desafíos es lo que dice el principio, y eso es lo que tenemos que hacer. Todo lo demás es paja.
Bueno, déjeme fundamentar mi próxima pregunta citando un pequeño, breve párrafo de tu documento. Dice, levantemos un verdadero partido americano, las perspectivas para los demócratas en las próximas elecciones. Y este documento está disponible públicamente. Pero creo que este pasaje verdaderamente establece los parámetros de la próxima pregunta que quiero hacerte. Quiero leerla. Tú dices que el resultado del asesinato del presidente John Kennedy creó las condiciones bajo las cuales no ha habido ningún crecimiento neto de los niveles de producción per cápita y de vida desde el asesinato del presidente Kennedy hasta el presente. El crecimiento de Wall Street y el ingreso nominal no ha sido productivo, sino esencialmente parasítico. El derrumbe del nivel de productivo y de la vida en los Estados Unidos, en términos productivos físicos per cápita y por unidad de la densidad del flujo energético, desde la cancelación del Glass-Steagall, ha sido el crecimiento, el aumento más rápido del derrumbe de la capacidad productiva de Estados Unidos, sin contar los parásitos de Wall Street y otros parásitos parecidos. A principios de esta semana, LaRouche PAC emitió un volante titulado "Se cortó el cable". El rescate interno de los británicos están impulsando a una tercera guerra mundial. Y este volante contenía una versión modernizada de la triple curva de LaRouche, que muestra la transición de el rescate hiperinflacionario, de la emisión sin control, descontrolada de dinero, a la política de la rescate interno, que el señor LaRouche ha comparado con un elevador que está en caída libre desde el piso número 70, después que le han cortado el cable. Ahí puede ver en este diagrama, después del asesinato de Kennedy, puede ver el crecimiento neto de los Estados Unidos, de la economía de Estados Unidos, ha sido de forma constante negativa, mientras que cientos de billones de dólares en haberes financieros sin ningún valor han sido acumulados por el Wall Street, con una explosión rápida de este dinero inservible que nosotros llamamos de la política de la ley de Mónica Lewinsky, porque esto vino a raíz del escándalo de Lewinsky, pero después que se revocó la ley Glass-Steagall en 1999 y verdaderamente pues de la trampa que se llamó a Clinton y una virtual golpe. Te voy a mostrar la próxima gráfica, y en esta gráfica vemos este proceso de hiperinflacionario cuando despega en 1999. En ese momento, los agregados financieros mundiales en su totalidad andaban como por 270 billones de dólares. Ese es mucho dinero en 1999, pero verdaderamente se disparó a 1.7 trillones de dólares para 2013. Así que esto fue una sextuplicación en tan solo 14 años, y sextuplicación tiene que haber algo también con Mónica Lewinsky. Pero ¿qué pasó en el 2013? Podemos ver que cuando la política de rescate externo empezó, todo este valor ficticio, 1.5 trillones de dólares, y simplemente empezaron a desaparecer. Ha habido mucha resistencia que ha salido, esta resistencia contra la política que ha salido de la propia Gran Bretaña. Leah Halligan, quien había escrito una columna hace un año después de lo de Chipre, cuando denunciaba, atacaba la política de rescate interno
que estaba socavando nuestro propio sistema financiero. Y él verdaderamente ha estado diciendo constantemente que necesitamos Glass-Steagall. William Halligan escribió otra columna esta semana en el Telegraph, donde habla de que hay pérdidas enormes que sigan ocurriendo en las bancas de Europa, y cita, y creo que esta es una comparación apropiada. Esto es como ponerle una cubierta a un cadáver. Ahuyenta las moscas, pero no resuelve el dinero. Y lo que está pasando es que estamos usando sábanas cada vez más grandes, sudarios cada vez más grandes. Y Ria Harrigan dice que Lord Wasserman, que es el presidente de la Comisión de la Bancaria del Parlamento, que pidió también una separación de Glass-Steagall. Y Halligan dice, Lord Lawson, esto lleva mucho peso político y posiblemente vuelva a crear el debate aquí en el Reino Unido sobre la reimposición de Glass-Steagall. Quiero hablar nuevamente sobre lo que tú planteaste anteriormente esta noche, Lee, sobre el método de tres partes que se fundamenta en Glass-Steagall. Primero, hay que usar Glass-Steagall para acabar con todo este dinero ficticio, regresar a la política del modelo de Lincoln, de bancos nacionales, que todos los bancos se tienen que someterse al sistema del Departamento del Tesoro, y también la emisión de créditos para proyectos de gran capacidad como el de la UAPA y programas para la fusión termonuclear. Estos tres pasos en combinación, como si fueran una unidad, son la única solución del derrumbe de la triple corva que acabamos de ver aquí. En tu último documento, tu documento más reciente, el cual te cimenta que vamos a establecer el verdadero partido americano, tú señalas lo mismo que señalaste esta noche, que la misma existencia de Wall Street es una fraude, según las normas reales de la productividad física neta, y tú lo identificas como el principio de Hamilton, y tú dices que el principio de Hamilton hay que reconocerlo como el meollo de nuestra Constitución Federal, el principio unificador del progreso humano, y este principio unificador al cual tú regresas una y otra vez fue elaborado en estos 4 informes, especialmente en cuanto a la constitucionalidad de una banca nacional. Y dices tú que en ese informe de Hamilton logró el nivel de entender la capacidad más alta de entender la capacidad humana, que es la integridad de esa especie, una integridad que es de por sí el principio que regula el proceso en su totalidad, el principio no ético de la mente humana. Para mí esto fue muy provocador, y este entendimiento del principio hamiltoniano como un principio de unidad, yo quería pedirte si pudieras elaborar al respecto. El problema es olvídense del dinero. Olvídense de la idea del dinero. El dinero simplemente es un instrumento para un proceso de negociación. El dinero no tiene ningún valor intrínseco. La diferencia es la naturaleza de la especie humana. Y el problema con todos estos payasos de Wall Street y estos fraudes parecidos es que no entienden la diferencia entre la raza humana y las bestias. La diferencia es que la raza humana, a voluntad, aumenta el poder de su especie. Eso es lo que hace la raza humana. Y si no lo hace, fracasa. Así que la historia nos prueba de todas formas posibles que una cosa. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un mono? Un mono, el hombre cocina su propio alimento con fuego, y los monos no, los animales no. Los seres humanos usan el fuego. ¿Y qué quiere decir el fuego? Quiere decir convertir, aumentar la densidad del flujo energético del proceso. Así que usted
va a poderes más altos de la aplicación de temperatura, y así es que se hace. Y esto resulta en el principio general de la química, de que la raza humana sube a niveles cada vez superiores a la química. Esto ocurre, por ejemplo, los idiotas no entienden esto. Los idiotas típicos que se llaman economistas, y son idiotas, no entienden nada. La capacidad de aumentar la temperatura de la producción a niveles cada vez superiores es una evolución superior de los poderes de la raza humana. La historia de la raza humana es un aumento a niveles cada vez superiores del poder. Eso es lo que se llama la creatividad. ¿Eso cómo lo hace quién? La raza humana. Ningún mono puede cocinar sus propios alimentos. Solamente la raza humana lo puede hacer. Así que el hecho de que la raza humana adquiera el conocimiento sobre cómo aumentar la temperatura de la producción, en efecto. Esto pasa a la ingeniería, toma en cuenta la radiación reflexiva, todas las cosas que hacemos para aumentar la densidad de flujo energético del proceso. Lo que el programa de la raza humana, el significado de la raza humana, entonces, es aumentar la densidad de flujo energético de la especie en términos de las unidades. Así que ahora mismo estamos en que vamos a ir más allá de cualquier cosa que haya anticipado alguien anteriormente en la tabla periódica de los elementos. Ya nos hemos ido por encima de la tabla periódica a niveles de densidad del flujo energético más alto. Estamos a punto de mudarnos al sistema solar, no para vivir ahí, sino extendernos ahí para agarrar los satélites que hay ahí, controlar esos satélites, usarlos, cosecharlos, cultivarlos y crear para nosotros más poder para controlar los procesos dentro del sistema solar mismo. Todo lo está haciendo esencialmente el ser humano desde la Tierra. El uso del helio 3 como un estímulo para la densidad del flujo energético más elevadas en los procesos. Este es otro ejemplo. La raza humana tiene la capacidad de extenderse más allá del espacio, no para vivir ahí, porque nuestras condiciones de vida en términos de especie humana son vulnerables, pero sí podemos extendernos a través de medios artificiales y ejercer acciones sobre el sistema solar cercano. Podemos mejorar el barrio del sistema solar. Y lo podemos hacer a control remoto, y podemos crear sobre la Tierra los instrumentos. Podemos empezar a entender lo que es la raza humana, porque cuando perdemos esa dependencia de la idea de la percepción sensorial como en tanto tal, y nos damos cuenta que podemos crear. Vamos a tomar un caso. Un caso distinto. Tuvimos a un caballero que fue el primero en descubrir el sistema solar. Vino de una sucesión de científicos que hicieron estos descubrimientos. Y él, Kepler, descubrió el sistema solar. Nadie antes había descubierto el sistema solar. Solamente Johannes Kepler descubrió el sistema solar. Toda la ciencia competente europea depende, y ya ha dependido, desde la obra de personas del científico más grande, quien entendió este asunto. Así que la raza humana tiene la capacidad no ética, la capacidad intelectual para crear densidades más altas del flujo energético que controla la raza humana, controla el destino de la raza humana. Y no hay ningún límite a lo que puede lograr la raza humana. Podrá haber límites específicos para ciertas cosas específicas, pero la idea del progreso como una característica humana es algo intrínseco a la raza humana y siempre lo ha sido.
Y por tanto, aun cuando la raza humana no puede vivir sobre Marte o no puede vivir en el espacio, la raza humana puede controlar procesos en el espacio cercano, sideral. Así que estamos llegando a un momento que ya no dependemos de una política verde. Ya no dependemos de estas mitologías de las cuales hemos dependido anteriormente. Ya no tenemos que limitarnos a la percepción sensorial. Hemos descubierto medios a través de la cual podemos controlar de forma indirecta todos los efectos que podíamos controlar con la percepción sensorial. Podemos medir cosas que antes no podíamos medir. Somos capaces de funcionar más allá de cualquier concepto de la percepción sensorial. Y lo que los idiotas quieren hacer es quitarnos eso. Pero todo lo que he dicho hasta el momento es la verdad. Es una generalización, pero es cierto. Pero no hay límite a lo que puede lograr la especie humana. No sabemos cuáles son esos límites. Pudieran ser, pero no podemos creer que haya ningún límite. Porque si nos fijamos en la historia de la humanidad, hemos salido de una criatura que apenas podía cocinar sus propios alimentos, pero ninguna otra especie viviente ha podido hacer eso excepto la humanidad. Hemos visto la historia de la química, hemos visto cómo la especie humana, la química es una creación humana, no es algo que estaba ahí naturalmente, independiente, es una creación humana. Nosotros a voluntad levantamos la densidad del flujo energético. Y lo que estamos haciendo con la química es exactamente eso. Por eso es que los matemáticos son tan idiotas, no son químicos. Tenemos todos estos idiotas que se llaman científicos, que no son científicos. ¿Qué es lo que están haciendo? Están trabajando con máquinas de cálculo. Una máquina de cálculo nunca te va a dar la química, pero están haciéndolo. Son idiotas, son tontos. Y lo fundamental es que nosotros tenemos que entender qué es la especie humana y qué es la mente humana. Nosotros no estamos limitados a la percepción sensorial. Esa es una de las grandes falacias, de que la mente humana está limitada por la percepción sensorial. No, cualquier efecto que podamos crear a voluntad son productos de la mente humana, no de la percepción sensorial. Y yo pudiera extenderme, prolongarme y alargarme sobre el tema, pero en breve, eso resume todo el asunto. Todos esos pobrecitos que andan por ahí no saben lo que se están perdiendo. Ojalá empiecen a entenderlo. Muy bien, Lynn. Sí, vamos a pedirte que te explayes un poco más en lo que acabas de plantear. Como sabes, muchos de nosotros hemos estado involucrados con discusiones en las últimas semanas con científicos en el área de fusión, que es la siguiente plataforma de aumento de la densidad del flujo energético. El problema con el que nos topamos es que no son gente mala, están comprometidos con la ciencia, han dado la vida con la idea de hacer que avance la ciencia, hacer descubrimientos, o por lo menos tratar de hacer descubrimientos, avances en el área de fusión y otras áreas. Pero lo que le falta es el método apropiado. Típicamente se reduce a tomar varias mediciones, codificar esas mediciones en algún sistema matemático y luego meter eso a la computadora, ver lo que te da la computadora como un pronóstico de lo que va a pasar, y luego hacen el experimento, la prueba física, y la prueba física no da el resultado que dice la computadora y las matemáticas, y luego hacen mediciones más exactas y repiten el proceso y lo reiteran, repiten y repiten. Aparentemente andan dando vueltas nada más sin hacer los avances requeridos. Esto se contrasta directamente con lo que tú has dicho respecto a las dos tríadas, la de Brunelleschi, Kusa y Kepler, y luego la siguiente tríada que no se ha completado, de Planck, Einstein y Vernadsky. Si uno ve a Planck, por ejemplo, su descubrimiento del quantum no vino de la deducción, sino que presentó una nueva hipótesis para resolver un problema de un tipo de acción, un quantum de acción, o el caso de Einstein, su descubrimiento
pensamiento de la relatividad, no vino de alguna deducción que hizo. Primero se planteó la pregunta, ¿cómo sería el universo si yo estuviera viajando a la velocidad de la luz? Empezó con una pregunta aparentemente muy abstracta. Entonces hay un tipo de método aparentemente muy diferente si uno compara un Planck o un Einstein con lo que vemos hoy día en el campo de la ciencia, no obstante lo que pueden ser buenas intenciones de estas mentes. Entonces, para los que les gustaría ver un avance, los que les gustaría tener un avance en la dirección de esta nueva plataforma, ¿qué les dices tú a ellos respecto a lo que debe ser el método correcto de investigación? Primero hay que dejar a un lado toda la investigación y decir, bueno, a ver, un momento, parece que este es un callejón sin salida. ¿Cuál es el problema? Yo les puedo decir cuál es el problema porque sé psicológicamente de mi propia experiencia, aún antes de la adolescencia, pero especialmente en la adolescencia llegué a entenderlo. Lo que vi es un fenómeno social. Un fenómeno social que vi fue lo que pasa en el aula, en las escuelas, y me di cuenta que los miembros de esa clase esencialmente estaban actuando todos como idiotas, porque lo que estaban haciendo es que se les estaba dando una tarea de dar una respuesta a la pregunta planteada por el profesor o el maestro que estaba presentando el examen, y se les daba una calificación en base a la manera en que ellos respondían a lo que era el supuesto establecido del profesor o del maestro. Y aprendí en el transcurso de esta experiencia, ya cuando tuve 12, 13 años de edad, me di cuenta de que la geometría euclidiana es un gran fraude, es un fraude total, de pe a pa. Y estaba sentado ahí en estas clases donde estudiaba varios tipos de geometría y niveles de geometría, se enseñaban, y estaba sentado ahí y estaba realmente con un gran disgusto, porque en base a esta experiencia que vi en estas clases en general, los estudiantes en realidad se les estaba lavando el cerebro. Y eso no es una caracterización injusta, porque lo que querían era sacar una buena calificación o marca. Ellos mismos se estereotipaban para decir, yo voy a sacar 10 puntos, y lograban esos 10. Luego un 8, un 7, un 6, o algo todavía peor, o reprobaban. Y ellos mismos, el profesor calificaba a los estudiantes y las instituciones, todos en base a estos mismos supuestos. Pero el punto, como yo descubrí, que yo podía hacer descubrimientos, y yo hacía descubrimientos que me decían que todo esto era una tontería, que la prueba, el examen, era una farsa, un fraude. Ahora, el ejemplo que cercioró esto para mí cuando era simplemente un adolescente fue el caso de Euclides. Cuando yo estaba absolutamente seguro que lo que Euclides decía era pura paja y otras cosas que eran pura paja, y me cercioré de eso, entonces yo quedé libre. Ya no estaba preocupado por la calificación. ¿Me reprobaban? Bueno, yo más bien los reprobaba a ellos, y lo hice. Porque el problema es que cuando uno lo piensa, si uno reflexiona, hoy, por ejemplo, el estudiante está en una situación mucho peor que el que tenía yo en mi momento. Hoy el estudiante casi no tiene ni la posibilidad realmente para lograr algo, y no hay la intención de darle al estudiante una buena posibilidad de hacer algo. No existe esa intención, porque lo que se enseña en las clases hoy es algo criminal. La profesión de enseñar hoy es algo criminal. Se está destruyendo la mentalidad. Con razón los muchachos están tomando drogas, con los tipos de escuelas que tienen y los programas que tienen. Porque con la política verde, eso ha sido sinónimo de la destrucción de la mente de los jóvenes. ¿Por qué toman drogas? Por eso. Por lo que pasa en las aulas, en los salones, porque no tienen ningún sentido de identidad personal
garantizado, porque para ellos no significa nada, para ellos no existe la verdad. Es lo que te gusta lamer o no. Y a eso se reduce. Ahora, si cambiamos el tema un poco y nos preguntamos, bueno, hagamos que sea un requerimiento, que ningún profesor le puede dar una calificación a un estudiante en base a eso. El profesor va a decir a una clase más pequeña, por cierto, menos estudiantes, porque no se puede tener más de 15 estudiantes o más de 12 realmente. No se puede realizar una clase buena, verdaderamente de 40 minutos de duración. No se puede hacer mucho en ese tiempo. Entonces el profesor que es inteligente y tiene buenas intenciones y comprende, dirá, bueno, esta es mi intención, mi objetivo como profesor, estimular al estudiante para que él o ella descubra algo. Es mi responsabilidad como profesor pensar en base a lo que hizo el estudiante en reacción a ese estímulo y buscar a los genios. Una gran escuela está buscando para encontrar a los genios, no en base a aprender lo que los profesores le dijeron, sino tratando de estimular en el estudiante para ver qué estudiante puede lograr un descubrimiento que va más allá de lo que había recetado el profesor. Entonces no hay que enseñar hacia atrás la aplicación de una idea predigerida, sino estimular al estudiante para que él haga un descubrimiento. Y si el estudiante no lo hace, ¿qué importa? No es un problema. El punto es, no hay que tener juicio previo respecto a la mente del estudiante. Hay que ver qué es lo que ha hecho y luego preguntarle al estudiante qué piensa que ha hecho. Esa es la manera de educar. La idea de que se predetermina, hay una pauta preestablecida de las respuestas correctas a las preguntas establecidas, es un proceso destructivo. Ahora, lo que pasó es que hubo un cambio después de Franklin Roosevelt. El momento en que él salió de la presidencia, Estados Unidos estaba metido en un gran lío porque entró Truman a la presidencia y los hermanos Dulles accedieron al poder. Gente muy perversa verdaderamente. Y el FBI se volvió algo perverso. Así que lo que ocurrió es que había una idea de tiranía de la influencia británica por sobre el sistema educativo de Estados Unidos, que fue una tiranía para estandarizar lo que el estudiante tiene que aprender a creer. Y luego darle una paliza si no da la respuesta correcta. Entonces, lo que no hay que hacer es dictarle a los niños. Sí, claro, hay que controlar la situación, pero hay que controlar la situación para que la mente del estudiante pueda funcionar, para que la mente del niño pueda funcionar, para que el niño sugiera lo que él está pensando. Y uno encuentra que madres y padres en general, si son inteligentes, ellos van a querer fortalecer, alentar al estudiante para que piense, y hay que apreciar los niveles y las edades apropiadas para diferentes tareas, pero hay que empujar desde arriba para ver hasta dónde pueden llegar y estimularlos para ver si pueden llegar a eso. Esa es la manera en que todas las mentes creativas funcionan. Todos los grandes descubrimientos de la ciencia funcionan así. Hay que llegar al punto más alto posible para hacer lo máximo. Y es mejor fracasar que tragar tonterías predigeridas. Hay que estimular a la gente para que piensen. Quieren que ellos piensen por cuenta propia, no de una manera a la loca, pero hay que retarlos, desafiarlos. Bueno, ¿qué piensas que es la respuesta a esto? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y tratar de evocar una respuesta seria del estudiante. Y van a descubrir así, como lo he visto yo en mi propia experiencia, a menudo se encuentra que algunos de estos muchachos o niños pueden ser muy, pero muy inteligentes, porque uno reconoce que ellos vieron la respuesta
aún antes de que se les planteara la pregunta. Ese es el estudiante inteligente. El estudiante siempre estaba anticipando la respuesta aún antes de plantearle la pregunta, porque el marco mismo de la clase creaba esa situación. Así el estudiante veía hacia dónde iba y decía, espérate, yo veo hacia dónde vas. Ya entiendo ahora. Y esa es la diferencia. Yo tengo la ventaja porque tengo cierta independencia y todas estas cosas. Así que yo hice todo por cuenta propia. Bueno, no todo, pero por lo general fue mi idea. Hay que aprender algo. No aprende a que te enseñen. Descubre. Descubre. Y si no funciona, y cuando sí funciona, y aprende de esos descubrimientos de qué se trata en general. Una respuesta muy bella. Vamos a concluir ahora con esta videoconferencia, pero antes de terminar quiero anunciar que va a haber una videoconferencia, una reunión de cabildo abierto conjunto en Texas y California mañana con Keisha Rogers, que es candidata al Senado de Estados Unidos en Texas, y Michael Steger, que es candidato al Congreso de Estados Unidos desde California. Esto se va a difundir como videoconferencia en la página electrónica de Keisha Rogers y la gente puede participar en eso, para participar en vivo en eso. Con eso concluimos esta videoconferencia. Muchas gracias, Cody, por estar con nosotros y muchas gracias, Lynn. Buenas noches.